Edgar Iván Núñez Nava. Don Ángel, ¿podría explicar qué podría cambiar Morena en las leyes electorales? Y aprovecho para reiterar mi admiración y enviar saludos para el equipazo. Mire usted, este tema ya lo toqué, pero ante la situación vale la pena regresar a él. Vamos a ver. Déjeme ver, yo tenía aquí. Ahí le va. Esto que hice fue como consecuencia de la lectura de un tuit de alguien que sí sabe de derecho constitucional, el doctor José Ramón Cosío, ministro que fue de la Suprema Corte y hoy está retirado de ese trabajo. Muy bien. Él, como buen constitucionalista, dijo en el tuit, aún cuando lo intentare López darle vuelta a la Constitución a través de las leyes reglamentarias, que son 4, el COFIPE, el viejo COFIPE, se dividió en cuatro leyes. Muy bien. Aún así, no puede hacerlo porque, ojo, lo que está planteando es pretendidamente cambiar el texto constitucional. Por lo tanto, no se puede. Al grado tal de que el mismo presidente reconoció no hay plan B, porque aún con las leyes reglamentarias no se podría cambiar. Y le explico ahora por qué. El doctor Cosío dijo en su tuit, y no puede hacerlo porque es cuestión de leer el artículo 41 de la Constitución, los artículos del 52 al 56, el artículo 99 y el 116. Si alguien tiene el valor de echarse la lectura de esos artículos que mencioné, que lo haga, pero son bastantes páginas. Aquí está el bonche. Las leí y efectivamente tiene toda la razón el doctor José Ramón Cosío. ¿Y a qué se debe eso? Miren, cuando se aprueba el COFIPE y luego queda en la Constitución el artículo 41, está tan bien redactado el artículo 41 y tan prolijo es, tan detallado, que ni siquiera con las leyes reglamentarias pueden cambiar, pueden modificar, salvo que sea una modificación constitucional. De tal manera, pues, que por más que el presidente diga y que vamos a bajar de 500 a 300, todos plurinominales, etcétera, no lo puede hacer con las leyes reglamentarias. En la Constitución está claramente planteado la composición de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. En el caso de los diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, que son lo que se llama los plurinominales, dividido en 5 circunscripciones de 40, una lista de 40 cada uno, etcétera, etcétera. Muy bien. Estamos entonces ante una situación donde, ¿qué es lo que quisiere hacer él? Controlar el padrón, por ejemplo. Dañar el servicio social de carrera del INE. Vamos a suponer que lo plantee en las leyes reglamentarias y que hubiera una controversia constitucional de este grupo de senadores o de diputados, etcétera, etcétera, y que la Suprema Corte tardare en resolver eso. O sea, una chicanada ahí como las que ha acostumbrado este señor Saldívar, que detiene ahí el proceso. Bien, aún así, el descrédito y los señalamientos de querer hacer trampa serían aplastantes. Pero hay otro elemento que exhibe la medianía o la mezquindad, perdón, de López. Ya les ordenó a sus lacayos en la Cámara de Diputados que les tumben otros 3,000 millones al INE. Eso sí puede hacerlo la Cámara de Diputados, porque constitucionalmente tiene
es el artículo 74 le asigna esa tarea solamente a la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto. De tal manera que podrían quitarle otros 3,000 millones en una cosa que el presidente ahí hiciera una, como dicen, una redirección, ¿no? O cambiar el programa o la partida presupuestal. Podrían hacerlo. Sin embargo, otra vez, la situación en que se colocaría el presidente sería extrema. ¿Qué podría decir resumiendo a su pregunta? Nada van a poder hacer. Nada. Y van a buscar hacer cosas, si no ilegales, casi ilegales. Mire usted, en la Constitución está establecido el procedimiento para formar lo que se llama el comité selectivo, la comisión selectiva, que se integra por, déjenme ver, creo que son 4 o 6 integrantes de diputados para seleccionar a los candidatos a sustituir a los consejeros que se van a ir. Creo que son 4 de la Cámara de Diputados, 2 del INAI, 2 de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que por ahí están los números. Entonces, como ellos controlan la mayoría absoluta, pueden obtener de esos 4 diputados, creo que tener 3 y darle uno a algún partido de la oposición, al PRI o al PAN. En el caso del INAI no lo controlan, pero en el caso de la Comisión de Derechos Humanos sí. Entonces, si sumamos todo, aparentemente Morena tendría el poder en esa comisión selectiva. Pero hay esto. Los pasos para determinar a los candidatos tienen varias etapas. Una es un examen escrito y hay un examen oral. De tal manera que si los candidatos, vamos a decir, afectos al presidente, son los más brutos, pues ¿con qué argumento podrían ellos decir que sea fulano, que sea mengano? Oye, pero si fueron los peores, exhibirían la jugada. Entonces, ¿qué podrían hacer ahí? Como requieren en la Cámara de Diputados las 2/3 partes, o sea, cuando se forma una quinteta, llegan 4 quintetas, una quinteta para cada uno de los nuevos consejeros. Pero el ganador debe reunir las 2/3 partes de los presentes en la sesión, habiendo quórum, por supuesto. Entonces, si no obtienen las 2/3 partes, pues dice, no hubo, y entonces se quedaría el INE con 7 consejeros en lugar de los 11. Esa es una jugada rara que podría tener consecuencias, pero de esa forma ni la oposición podría nominar a algunos y tampoco impediría a Morena que llegaran los más calificados. Entonces, eso lo vamos a ver a partir de marzo del año próximo. Entonces, todavía falta, es decir, habrá muchos sucesos políticos que se van a registrar y para empezar, ya estaría para esas fechas a todo lo que da la campaña en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, mucho va a depender también de cómo se rehaga la alianza Va por México, que parece que ya va a funcionar en el Estado de México, al menos otra vez. ¿Qué candidato proponga la alianza Va por México en Coahuila y en el Estado de México? No la tiene fácil Morena para decir no, pues vamos a poner a fulano. No, no la tiene fácil. Entonces vamos a aprovechar estos meses de aquí a marzo del año próximo para darle seguimiento a este punto. Lo que sí es importante entender, no van a poder cambiar el procedimiento. Eso es lo fundamental.
A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 21 de noviembre del año 2022. Muy bien. El título es Para nosotros no es feriado. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues podrán millones de mexicanos estar en la holganza, pero nosotros estamos aquí trabajando, platicando sobre los problemas estructurales del país. Muy bien. Lo primero, que ya lo comenté, pero le pediremos a la Chiquis, por favor, que la parte del BID la saque de la plática y la coloque aquí. Lo primero es la parte internacional, específicamente esta pifia del presidente en la nominación tardía del doctor Gerardo Esquivel y el resultado obtenido y el boletín que hicieron el ridículo completo, lo cual prueba fehacientemente que esa fuerza, ese supuesto liderazgo de López Obrador en América Latina fue una pompa de jabón que ya reventó. Esa es la primera cosa. Pero queda algo en la parte internacional que vale la pena señalar. Después de la elección intermedia en los Estados Unidos, si bien los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes, no fue con los números que ellos pensaban. En esas condiciones, pues, si bien, repito, tienen el control de la Cámara de Representantes, pero no con la holgura que esperaban. La Cámara de Representantes tiene 435 integrantes. La mayoría, para tener el control, se logra con 218. Cuando ya obtiene los 218, hace unos 3 días, el Partido Republicano, los demócratas tenían 209 y todavía estaban en unas posiciones. Si sumamos 209 y 218, son 427, faltarían 8. Aún, déjenme ver, 8, 9, 209 son 427, perdón. Faltarían 9. Aun cuando los demócratas ganaran esos 9, tendrían 217, pero ya los republicanos tienen 218. Muy bien. En el Senado, ahí perdieron un senador los republicanos y repite en el control del Senado el presidente Biden o los demócratas. De tal manera que aquella marea roja que se decía no se dio. Los candidatos, la mayor parte de los candidatos republicanos que apoyó Trump, perdieron. Es otro golpe para López Obrador y para Trump, y es un punto fuerte, un punto que eleva la fuerza y la presencia política de Biden, porque fueron demócratas los que los derrotaron. En esas condiciones, ¿qué va a pasar con este diferendo que tenemos dentro del TEMEC? Los Estados Unidos van todavía a manejar las cosas de manera diplomática, es decir, por los canales de la diplomacia, pero no será por mucho tiempo. El tiempo se agota para López Obrador y con boletines como este que leí hace un rato, se acelera esa fecha crítica en que los Estados Unidos van a decir, a ver, nos vamos de las consultas, nos vamos al panel y ahí la vas a perder, bonito. ¿Qué va a hacer López? No lo sé. Pero de que esto acelera esa derrota, a excepción hecha, si el presidente reconoce que se equivocaron, que los burócratas de la Secretaría de Economía que se fueron los responsables, pero ya se corrigió todo. Podría ser echarles la culpa como acostumbra a otros. Lo veo difícil, pero no imposible. Muy bien.
Ahora quiero cambiar el tema en esta parte editorial. Yo les comenté a ustedes en la plática el otro día de algunos hechos históricos en materia de marchas o de utilizar este recurso de varios gobiernos dictatoriales y populistas de manera más reciente. En esos casos, estos gobernantes fueron echados al basurero de la historia. No hay un solo caso de un dictadorcete de esos o cacique pueblerino o populistas de izquierda o derecha que haya tenido éxito. Ninguno. El único éxito obtenido es destruir un país o destruir la economía de ese país. Bueno, en el caso de la Unión Soviética, ya no existe la Unión Soviética, producto de los errores, del autoritarismo, de la corrupción, de todo lo que son los aparatchik del Partido Comunista de la Unión Soviética en su momento. Muy bien. En esas condiciones, recordé eso que sucedió el 28 de agosto del año 1968, un supuesto acto de desagravio a la bandera en la Plaza de la Constitución, aquella mentira de que habíamos nosotros izado una bandera rojinegra y ahí la habíamos dejado y eso era una afrenta. Pues dice uno, afrenta a la bandera nacional. ¿Por qué? Vamos a suponer que hubiese sido cierto, cosa que no lo fue, pues era subir, como dijeron ellos, un trapo rojinegro, pero pues ¿dónde se ofendió a la bandera nacional? Pero bueno, no fue así, no se quedó ahí ese trapo o esa bandera rojinegra. Muy bien. Pero en la mañana estaba una bandera rojinegra grande, bien hecha y todo, que ellos mismos habían colocado en el astabandera del Zócalo, de la Plaza de la Constitución. Y entonces dijeron, vamos a traer a contingentes de trabajadores que iba a aportar la CTM y tenemos a los burócratas de las oficinas que rodean a la Plaza de la Constitución, principalmente de la Secretaría de Educación. Muy bien. Y entonces, órale, vámonos para afuera, vámonos, vamos a aplaudir allá y decir esto y lo otro. Pero resulta que cuando iban caminando, en unos casos y en otros que iban en camiones, rumbo al Zócalo, empezaron a gritar, venimos acarreados, somos borregos, ve, le hacía la gente, así como le hace López. De tal manera que cuando ya se bajan y se plantan en el Zócalo, todos los que habían traído a fuerzas, que los habían acarreado, empezaron a gritar, somos acarreados, y en ese momento la orden llega de inmediato, despejen el Zócalo, órale, vámonos, y les echan las tanquetas a la burocracia y trabajadores que estaban ahí. Vámonos, y aquello fue otro acto de represión, el 68. Pero ¿qué es lo que importa aquí? ¿Cuál es el punto fino? La valentía de esos empleados públicos y de los trabajadores que dijeron, venimos acarreados, nos traen, somos borregos, nos tratan, etcétera, etcétera. Le cuento esto por lo siguiente, por la marcha, manifestación, lo que sea que va a haber este domingo 27. Dice López que se van a reunir en el Ángel de la Independencia. Muy bien. Y de ahí a caminar. Como van a agarrar parejo de los estados de donde van a traer gente, van a venir señoras ya mayores, van a venir niños, jóvenes, van a traer parejo. ¿Por qué? Porque si vamos al Zócalo te tocan 300 o 500 pesos y comida, una torta, lo que sea. ¿Qué pasaría si al empezar a marchar de ahí a partir del Zócalo y cuando llevaren un kilómetro, kilómetro y medio, empezara alguien a gritar, venimos acarreados, venimos acarreados, venimos acarreados, y se corre la voz a lo largo de todo el contingente? ¿Qué pasaría? Pregunto otra vez. ¿Qué pasaría
si esas decenas de miles o esos miles, todos al unísono, empezaren a gritar: somos acarreados, somos acarreados, somos acarreados, y que ese grito fuere imposible detener. ¿Qué haría López y los suyos ante esa manifestación de repudio de esos miles de acarreados que habrían traído de Morelos, de Puebla, de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, de Tlaxcala, entre otros estados, de Oaxaca? Murat les iba a dar a poner algunos camiones. ¿Qué pasaría? ¿Se imagina usted el ridículo y la derrota política, otra más, de López Obrador y de los suyos? ¿Se imagina usted la situación en la que quedarían exhibidos? Por eso, yo estaré atento a ver si alguien se atreve a gritar: venimos acarreados, y que la gente, así como el domingo 13, el INE no se toca, el INE no se toca, y de repente decenas de miles estábamos gritando: el INE no se toca. ¿Se imagina usted la belleza de ese espectáculo? ¿Se imagina usted que las cámaras y micrófonos estuvieran grabando ese grito de repudio a Morena y al bulto? Eso sería un presagio muy, muy negativo para todos esos que le hacen el caldo gordo a López Obrador. Si se da eso, yo digo: gracias, Diosito, ya puedo morir tranquilo. Ojalá y se dé eso. Así como esos valientes servidores públicos el 28 de agosto de 1968 repudiaron al gobierno a quien tomó la decisión de llevarlos a un acto disque de desagravio. Ojalá y este domingo 27 alguien dé el primer grito: venimos acarreados, y luego 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, y en ese momento se acaba la marcha. Y en un descuido del coraje entripado, hasta un infarto le da al bulto, si es que va a marchar. Yo lo dudo todavía. Por eso yo esperaría con ganas de que aquello que vimos el 28 de agosto del 68, se repita este 27 de noviembre del año 2022. 54 años después, casi exactos, por un mes y días, que se repita eso. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Ahí sí habría que salir corriendo a comprar una botella de Prosecco, porque la champaña está muy cara. En cambio, hay Prosecos de muy excelente manufactura, 220, 250 pesos. A brindar por el triunfo de los ciudadanos que los trajeron acarreados y se rebelaron ante el autoritarismo y la locura del bulto López Obrador. Eso es lo que yo esperaría. ¿Qué harían? ¿Les echarían los granaderos a esos miles de manifestantes? ¿Y por qué habrían de echarle los granaderos? Simplemente porque estaban expresando su repudio a la manipulación política. Pero dijo la señora anticientífica que ya desaparecieron los granaderos. Pero como dijo aquel: si camina como pato, nada como pato, parpa como pato, pues es un pato. Y si esos señores traen el uniforme de los granaderos, el escudo de los granaderos, el tolete de los granaderos, y dan cabronazos como los granaderos, pues son granaderos, tranquilamente. Pero ¿a poco no sería un acto bello ese, de que decenas de miles estuvieran gritando: venimos acarreados, venimos acarreados, venimos acarreados?
qué preciosidad de acto de repudio y de muestra de valentía cívica el domingo 27. Muy bien. Ahora bien, quiero tocar rápidamente otro tema. Sí, estamos bien. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cuando Hitler llega al poder en 1933, con una votación abrumadora, con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad alemana? Y así duró el apoyo, etcétera, etcétera. Y hubo un número no menor, importante, de alemanes, de ciudadanos, que apoyaron conscientemente a Adolfo Hitler. Conscientemente. Y cuando viene la derrota del nazismo, que los aliados llegan a Berlín, etcétera, etcétera, fue un gran problema para esos, gente sencilla, gente de clases medias, que apoyaron a Adolfo Hitler. Y ese fue un tema que quedó un tanto oscuro, porque luego vinieron los juicios de Nuremberg, y pues ahí eran a los grandes capitostes del ejército hitleriano, y aquello quedó, vamos a decir, entre azul y buenas noches. Al paso de los años, empiezan algunos historiadores a buscar y empieza a ser tema. Hay varios libros por ahí escritos, voy a buscar unos títulos y posteriormente se los daré a conocer. Empezaron a escribir sobre el papel que algunos alemanes jugaron para apoyar a Adolfo Hitler y al partido nazi. Es decir, a exhibir esa actitud cobarde, criminal, de apoyar a un loco criminal como Adolfo Hitler. Pero no fue el único país donde los ciudadanos de un país invadido por los nazis, no fueron el único país donde colaboraron con los nazis. Ha habido algunos libros sobre la colaboración de grupos franceses, de ciudadanos franceses que apoyaron a los nazis que ocuparon Francia. Y lo mismo se dio en Austria, en Checoslovaquia, en otros países. Entonces, ese tema empezó a salir, empezó a documentarse al grado tal que en un determinado momento, ¿se acuerdan ustedes de aquel primer ministro austriaco, Kurt Waldheim, que se descubre y se denuncia que había sido integrante de las SS? Un país, Austria fue invadido, pero además en Austria aplaudieron la entrada de los tanques y de los soldados alemanes, y eso impidió que llegara a primer ministro, perdón, había sido secretario de la ONU. Y así en otros países. El caso más doloroso fue, aparte de Alemania, fue el caso de Francia, por el papel que habían jugado los maquis, la resistencia francesa. Pero hubo muchos franceses que fueron colaboracionistas. ¿Por qué le cuento esto? Vamos a ubicarnos ahora, no en el 2022, vámonos al 2028, de aquí a 6 años, o el 2030, que personajes importantes de la literatura en México, estoy pensando en un Héctor Aguilar Camín, estoy pensando quizá en alguien que si bien escribe novela negra, pero es un buen escritor, Elmer Mendoza. Estoy pensando, no sé, en alguien, una escritora, la señora Ángeles Mastretta, y así, 5 o 10 grandes intelectuales que dominan la escritura y que conocen de historia, empiecen a hurgar en las declaraciones y la vida
de los Marios Delgados, de las Cistlalis Hernández, de las alias Jacob Polensky, de los Jesús Ramírez, de todos esos lacayos que dijeron mentiras burdas, que se entregaron a la destrucción llevada a cabo por Morena y por López Obrador. Veremos, algunos, quizá yo ya por mi edad no lo vea, pero será posible que esos grandes escritores, esos grandes hombres de historia, Francisco Martín Moreno, el doctor Enrique Krause, historiadores, en particular el doctor Enrique Krause, un historiador de los buenos, que escribieran sobre esos lacayos que fueron capaces de expresar mentiras burdas, ofensivas a la inteligencia, para quedar bien con el tirano en turno. En ese momento, aquellos que pensaban que era gente políticamente decente, los verían: tú fuiste el que apoyó a este, y tú esto, y tú esto, y tú esto, y no se irían en blanco, porque el repudio social lo señalaría. Ojalá y los mexicanos que estén vivos en el 2028, 2030, vean esto que estoy comentando. Ojalá. Así como ha sido en Francia, como ha sido en Alemania, en Italia, en España, en varios países en Europa. Así me gustaría, aunque yo no estuviera vivo, me gustaría que los mexicanos que estuvieran vivos vieran eso, leyeran eso y lo señalaren en la calle, en los restaurantes, en los lugares públicos, a personas como Mario Delgado, a los que están ahorita en la Cámara de Diputados, a esas señoras casi verduleras, aguanderas ahí diciendo babosadas y cantando las mañanitas a López. Qué bella epopeya sería esa. Es lo menos que merecerían esos serviles, esos traidores a las mejores causas del pueblo mexicano. Espero, pues, que las nuevas generaciones les toque vivir eso y no olvidar los nombres de esos traidores y señalarlos donde los vean. Que ningún partido los acoja, que ninguna cámara del Congreso, ni de aquí ni de los congresos estatales, acoja y les dé fuero a esa bola de traidores. ¿A poco no sería bonito eso? Muy bien. Por último, ¿qué va a suceder con la reforma electoral? Ya ve que están diciendo, vamos a presentar que el dictamen, que el día 23, y que si la oposición no quiere, nosotros sacamos el dictamen. Pueden sacar ese dictamen, pero en el Senado se va a detener, pero no tendría materia, no van a poder hacer nada. Por eso, hay que esperar el coletazo de López Obrador. Un hombre desesperado, ya en la derrota de él como político, y quizá, ¿por qué no pensar en la derrota de Morena y de todos sus candidatos el 2024? Y por último toco un tema. Acaba de realizarse en la Ciudad de México un seminario de un grupo que se llama algo así como el CAF, Conferencia Americana de no sé qué cosas, donde vinieron conferenciantes, un chileno, un argentino, un brasileño, vino no presencial, sino por vía Zoom, este señor Steve Bannon, que fue de los asesores de Trump, y que este organismo lo preside un actor que creo que ya se dedica a este trabajo, Eduardo Verástegui. Y en los medios salía la ultraderecha en México esto, y que la ultraderecha para acá. Y creo que fue el presidente de esta organización, el señor Verástegui, donde anunció
y calificó al PAN como la debilucha derecha del PAN o alguna cosa despectiva así. Y hay que, dijo, crear un partido de nosotros para que sin vergüenza alguna podamos decir, sí, defendemos esto y esto y lo otro. Muy bien. En términos generales, así un poco rebuscado, eso fue lo que se vio en un hotel en Santa Fe hace unos cuantos días. ¿Qué pienso al respecto? Primero, que tienen el derecho inalienable de decir lo que consideren conveniente para sus intereses. Si ellos piensan, porque además alguien dijo, y hay que combatir la propagación del comunismo o del socialismo, alguna cosa así. Creo que lo del socialismo lo dijo Trump allá en Estados Unidos y aquí del comunismo. Pues dice uno, si eso lo escucha una persona ignorante de lo que es el comunismo y de lo que es los cambios en materia democrática en el mundo en los últimos 40 o 50 años, pues eso de plantear vamos a combatir la propagación del comunismo como consigna llegó unos 60 años tarde. Hoy nadie en su sano juicio puede afirmar que se está propagando el socialismo o el comunismo. Por el contrario, cada día está perdiendo más y más adeptos. Repito, cada día está perdiendo más y más adeptos. Pero eso no significa que estas personas no tengan todo el derecho de iniciar la construcción de un nuevo partido. La ley vigente en materia electoral, la correspondiente a organismos electorales o partidos políticos, establece que se puede iniciar el proceso para desembocar en un partido cada 6 años. Antes eran 3, con la reforma del 14 ya son 6. Muy bien. Eso significa que a partir del año 2025, estas personas con esa posición y esa visión pueden empezar a realizar los trabajos necesarios para formar un partido. Muy bien. Repito, están en su derecho constitucionalmente hablando. No más que hay un pequeño problema. Dados los requisitos que establece la ley correspondiente, tendrían que buscar patrocinadores, cuando menos con unos 400 o 500 millones de pesos. En este país no es barato organizar a ciudadanos para llegar a la asamblea constitutiva de un partido, pero sería con registro condicionado a la siguiente elección, etcétera, etcétera. Seguramente tendrán buenos patrocinadores y podrán encontrar a alguien que suelte tal cantidad de dinero, pregunto. Pues quién sabe, pero que lo intenten. Me gustaría a mí mucho, no porque comulgue con esas ideas, me gustaría que lo hicieran y que invirtieran y que se les diera el registro condicionado para una sola cosa, para exhibir el desprecio y rechazo de los electores mexicanos. Nada más para eso. Porque estos grupos, claro, con muchos recursos y en Santa Fe y traen conferenciantes, etcétera, de otros países, pero el pueblo mexicano, los ciudadanos mexicanos, perdón, no los apoyan. Por eso a mí me gustaría que formaran ese partido. Órale, aviéntense. El primer problema que iban a tener, encontrar candidatos. Candidatos iban a bater. Y segundo, lograr convencer al número de 3% de los que votaren, el 3% de votos válidos, para poder mantener el registro. Y se iban a encontrar con una sorpresa sumamente desagradable. No iban a poder conservar el registro. Y eso los iba a colocar en su justa dimensión. Aquí terminamos la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 21 de noviembre del año
2022.